o alondras. ¿Has escuchado estos dos términos que pretenden distinguir entre dos tipos de personas en la población en un lenguaje coloquial? Diferenciar entre quienes son más productivos durante la mañana o quienes son más productivos por la noche. De acuerdo a su ritmo circadiano, los búhos son quienes tienden a ser nocturnos, prefieren pasar más tiempo durante la noche realizando actividades, estudiando, trabajando y demás, que a la mañana, porque a la mañana les cuesta un poco más levantarse temprano y prefieren extender un poco sus horas de sueño. En cambio, las alondras prefieren levantarse temprano apenas amanece y son mucho más productivos durante la mañana, realizando muchas actividades y todo lo necesario, pero llegando a la noche para dormir temprano. ¿Te sentís identificado con alguno de estos dos tipos? Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Y aunque varios son los factores que pueden afectar nuestro ritmo circadiano, debemos ser conscientes de la importancia que es dormir por las noches y descansar. Porque podemos hacer uno sin el otro, podemos dormir sin descansar o podemos descansar sin dormir. Hoy te quiero hablar sobre este tema porque a veces, en el afán de las actividades y los quehaceres diarios, puede ser que pospongamos un poquito las horas de sueño y esto no termina siendo saludable ni para nuestra salud física ni para nuestra salud mental. Y seamos alondras matutinas o búhos nocturnos, nos perjudica de igual manera. Podcast Natural. Se estima que el 33% de la población mundial padece de insomnio o problemas para dormir o conciliar el sueño. A continuación, te voy a mencionar algunos datos que me parecieron interesantes al hablar de este tema. Son extraídos del artículo publicado en el 2013 en la revista de la Facultad de Medicina de México. Con exactitud, no se sabe por qué dormimos, y si puede haber una respuesta, son varias. Pero sí se sabe que varios procesos fisiológicos están relacionados o incluso están determinados por el sueño o la periodicidad del mismo. Algunos de estos procesos son el establecimiento o conservación de la energía, la regulación térmica, la consolidación de la memoria, la activación inmunológica, entre otros. En la actualidad, diversos estudios, tanto experimentales como clínicos, han demostrado que el sueño tiene efectos positivos sobre la memoria. Según un artículo publicado el año pasado, en el 2020, por la revista de neurología, neurologia.com, en base a 30 estudios agrupados, se sabe que un sueño inadecuado afecta negativamente el rendimiento de los estudiantes universitarios. La falta de sueño afecta a corto plazo, provocando accidentes de tránsito y laborales por la excesiva somnolencia diurna y además alteraciones en la memoria y funciones cognitivas a largo plazo. Entonces, si dormir poco me afecta, ¿dormir mucho será la solución? Bueno, no del todo. Se sabe que si dormimos mucho más de la cuenta, más de lo necesario para nuestro cuerpo, nos volvemos propensos a enfermedades y a un deterioro general, tanto físico como mental, en nuestro cuerpo. Más que todo, hay que encontrar el equilibrio y lo que nuestro cuerpo percibe como justo y necesario. Pero quiero abrir dos paréntesis. Punto número 1. Una condición mental puede llevar a problemas en el sueño, pero también problemas en el sueño pueden llevar a largo plazo a una condición mental. Y los problemas del sueño, en segundo lugar, pueden estar relacionados con estrés, ansiedad, depresión, adicciones, entre otros. Por lo tanto, hablar de este tema me da la responsabilidad de decirte que si estás pasando por una situación así, no dudes en buscar ayuda de un profesional que sepa del tema con seriedad y que pueda ayudarte a transitarlo mucho mejor.
Dicho esto, cerrado los paréntesis, prosigo. Se recomienda que de sueño se tengan entre 7 y 9 horas, a no ser que pertenezcas al 3% de la población mundial que es reconocida por tener una mutación en uno de sus genes y que les son suficientes solamente 6 horas como descanso y es suficiente. Pero reitero, solo el 3% de la población tiene esa capacidad. Dormir no es una pérdida de tiempo, por el contrario, trae un montón de beneficios, siempre y cuando sea entre las 7 y 9 horas que nuestro cuerpo necesita. Un estudio realizado por el profesor de psiquiatría Daniel Kripke, que recolectó datos por 6 años de una muestra de 1.1 millones de personas, concluyó que las personas que dormían en un promedio de 6.5 a 7.4 horas al día tenían una tasa de mortalidad menor que aquellos que dormían menos o más horas. Y algo que me pareció muy interesante es que hay 2 preguntas que te podés hacer según el científico Matthew Walker acerca del sueño, para saber si estás durmiendo y descansando lo suficiente, necesario y saludable, o si se puede estar un poco mejor o hay otra manera. En primer lugar, después de despertarte por la mañana, ¿podrías volver a dormirte a las 10 u 11 de la mañana? Si la respuesta es sí, probablemente no has dormido lo suficiente y tu sueño no ha sido de buena calidad. Pregunta número 2. ¿Podés mantenerte activo de forma óptima sin tomar cafeína antes del mediodía? Si la respuesta es no, entonces probablemente estás automedicándote para sobrellevar tu privación crónica del sueño. Entonces, ¿qué hacemos para cultivar un sueño sano y poder descansar al mismo tiempo? Podemos arrancar por evitar las actividades sensorialmente muy estimulantes, como son jugar videojuegos, estar en internet o mirar televisión más o menos 1 hora antes de dormir. También evitar el café, el alcohol, la nicotina, también un rato antes de ir a dormir. Y evitar las siestas largas. Se recomiendan 20 minutos, más o menos. Si sos como el chico que conocí el otro día, que duerme 3 horas en la tarde, no es muy recomendable. Se recomienda adaptarse a una rutina. Somos seres de rutina, nos acostumbramos con facilidad y a nuestro cerebro le encanta persistir en la rutina. Entonces, con más razón, es importante mantener el horario en el que nos vamos a dormir y en el que nos levantamos. Nuestro reloj interno, nuestro ritmo circadiano, lo comprende con facilidad y lo sabe mantener. También recomiendan que, por ejemplo, antes de dormir, más allá de no estar en contacto con las pantallas, porque emiten esta luz azul que a nuestro cerebro le hace entender que es como la simulación del sol, entonces lo que menos hace es producir melatonina. También podemos tomar una ducha calentita antes de acostarnos. Así también nuestro cerebro, nuestro cuerpo se va relajando. Y de esta manera, esperemos, podamos seguir siendo búhos o alondras, pero de la mejor manera conciliando el sueño y descansando por las noches sin que la ansiedad, la depresión o la incertidumbre nos ataquen. Te mando un beso a la distancia y nos escuchamos, supongo me escuchás en el próximo episodio. Soy Mica Lavandera y este es el episodio número 24 de Podcast Natural. Podcast Natural.